Y sin duda estamos, amigos, hermanos, ante una de las palabras más escandalosas en las Escrituras. Esta cuarta palabra es la más escandalosa, la más increíble, impensable, singular, terrible. ¿Por qué? En los evangelios encontramos que Jesús muchas veces se describe como aquel que estaba en una cercanía constante con el Padre. Vemos a Jesús orando al Padre, diciéndole Padre. Cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dijo, oren, Padre nuestro que estás en los cielos. Todo el tiempo en la vida de Jesús antes de la cruz, no había ningún momento en el que Jesús se dirigiera al Padre como lo vemos en esta palabra. Se dirige con esta forma de expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la primera vez, amigos, hermanos, que Jesús habla de esta manera. Esta palabra recogida en Marcos y en Mateo, que está ahí en sus pantallas, es sin duda la más terrible y espantosa. ¿Por qué? Porque aquel padre que alguna vez dijo de su propio hijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y que en otra ocasión dijo, este es mi hijo amado, a él escuchar, ahora pareciera que el padre guarda silencio. Y que Jesús dice, Dios mío. No le dice Padre mío, sino le dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta que tenemos que entonces tratar de responder es, ¿por qué Jesús dijo esta palabra? ¿Qué significado tiene esta palabra para nosotros? ¿Por qué Jesús, pudiendo haber usado otro tipo de expresiones, otro tipo de palabras, toma fuerza para poder gritar a alta voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, quiero mostrarte al menos dos cosas de este abandono que Jesús experimentó. La primera parte es de que esta palabra, una palabra de angustia, nos apunta a las Escrituras. ¿Cómo es esto? Jesús a escasos momentos de morir, toma en este momento de sufrimiento absoluto, total, pleno en Jesucristo, no solamente en su carne, sino emocional. Sus discípulos lo habían abandonado. Jesús estaba experimentando un sufrimiento, hermanos, que no solamente era algo que estaba experimentándose en lo exterior, sino en lo interior estaba pasando lo mismo. Y nuestro texto dice que Jesús clamó a alta voz, una voz desgarrada por el sufrimiento, una voz que en la cruz de Cristo Jesús, el solo hecho de respirar implicaba dolor. Los pulmones se contraían. Jesús tenía que tratar de levantarse un poquito para siquiera poder respirar. Pero aún a pesar de esto, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué apunta a las Escrituras este pasaje? Bueno, en el tiempo en el que Jesús estaba, cuando los maestros de la palabra de Dios, de la ley, los fariseos, querían traer a la memoria a los discípulos algún salmo, lo que hacían era leer la primera parte de un salmo. Acompáñenme en sus Biblias, ahí en pantalla, al Salmo 22. Salmo capítulo 22. ¿Lo tienen? Ahí están las pantallas, si no. Salmo capítulo 22, versículo 1, Dieguito, muchas gracias. Dice el texto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No les parece curioso que son las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz? Y es que Jesús lo que estaba tratando de hacer también en este mismo momento es orar a Dios este mismo salmo. Es con su voz toda quebrantada poder recordar a la audiencia este mismo salmo. Es un sufrimiento con el cual Jesús se está identificando, y hoy no voy a poder explicarles todo lo que este salmo dice. Así que los que nos acompañan, amigos, hermanos, tomen su momento para en sus casas leerse todo el Salmo capítulo 22. Pero sin duda verán que aquí se entremezcla el sufrimiento del salmista con el sufrimiento del Mesías. Un sufrimiento que realmente estaba experimentando Jesucristo, y que él ora a Dios, encomendando su causa a Dios. Pero todavía no podemos responder, hermanos, ¿por qué es que Jesús dijo, Padre
dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No solamente estaba apuntando las Escrituras, sino es muchísimo más allá. Porque es que Jesús estaba experimentando un abandono de parte de Dios. Escuchen muy bien lo que la Biblia nos dice. Escúchenlo, Romanos 3:23. Este es el mensaje de Dios a cada uno del ser humano. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, ahí estás tú, ahí estamos yo, todo género humano, por cuanto todos han pecado, la respuesta y la consecuencia de este extravío y del pecado es: están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios, están abandonados a sus propias fuerzas de la gloria amorosa y misericordiosa de Dios. Todo pecador sin excusa está destituido de la gloria de Dios. De manera natural, cada ser humano nace en esta misma condición. No hay tal cosa como que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos pecadores que estamos destituidos de la presencia de Dios. No hay tal cosa como que somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas. No, la Biblia lo dice, que todos somos pecadores y lo que merecemos es la destitución, la separación de Dios, de un Dios santo, de un Dios poderoso, de un Dios que es justo. Pero entonces, ¿por qué el Hijo perfecto de Dios, Jesucristo, quien nunca había pecado, quien es el único que es perfecto tanto en sus pensamientos, emociones, acciones, intenciones, planes, deseos, voluntad, quien nunca pecó, ¿por qué Él dijo esta palabra? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el grito de cada uno de los pecadores que entienden a Dios como santo. Dios mío, estoy abandonado a mi pecado. ¿Por qué Jesús estaba pasando todo esto? Experimentando este sufrimiento. Oh amigo y hermana que nos están escuchando aquí o en la transmisión, esto es lo terrible de esta palabra. Acompáñame a un texto en la Biblia, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Y miremos qué es lo que dice este pasaje acerca de Jesús. 2 Corintios 5:21, y dice el texto: al que no conoció pecado. ¿De quién se refiere? De Jesús. Él nunca conoció pecado, un conocimiento experiencial, que él haya cometido pecado. ¿Qué dice el texto? Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús ahí en la cruz no solamente estaba experimentando el dolor de los clavos, el dolor de este sufrimiento al solamente tratar de respirar, el dolor del abandono de sus amigos, de sus discípulos, sino Jesús en ese momento estaba experimentando el ser hecho pecado, el que Dios lo haya hecho pecado. Y como lo hemos dicho, lo que Dios hace con el pecador es que se separa del pecador. Y Jesús estaba sufriendo en su propia carne el abandono de Dios por el pecado, que Él lo cometió. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué significa la ira de Dios? La ira de Dios es, en su máxima expresión, es cuando Dios dice, se da la vuelta y dice: no te quiero ver más. Y Jesús estaba experimentando este sentimiento, donde aparentemente, por un momento, esta relación eterna y santa, Dios tuvo que darse la vuelta y dejar a su Hijo ahí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto es el infierno. El infierno no es un lugar solamente de un tormento de fuego y estas cuestiones que ustedes han escuchado, sino el infierno en su máxima expresión es Dios abandonando a su criatura, a sus propios deseos pecaminosos, abandonándolo lejos del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del gozo de Dios, de la paz de Dios. Es el abandono total del pecador eternamente y para siempre. Y Jesús estaba sufriendo en su propia carne miles de infiernos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Fue por tu causa, fue por mi causa que Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Debemos entonces recordar estas palabras que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Añadirle la siguiente expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es: por ti. Por ti Jesús fue a la cruz. Por ti Jesús fue hecho pecado. Por ti Jesús sufrió la ira del Padre, descargada torrente tras torrente de la ira de Dios sobre Jesucristo. Y es aquí en la cruz, hermanos, donde vemos la ira de Dios en su máxima expresión. Pero al mismo tiempo, es en esta cruz donde vemos el amor de Dios en su máxima expresión. Este es un intercambio del vino, hermanos. Este es un intercambio donde Dios dice: yo doy a mi hijo para que tú seas salvo. Yo condeno a mi hijo para que tú no tengas ninguna condenación. Yo masacro a mi hijo para que tú no experimentes ningún dolor como lo que Jesús experimentó de por qué me has desamparado. Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Para que todos aquellos que en Él crean nunca experimenten el abandono de Dios. La condena que Jesús sufrió fue la justificación que tú y yo hoy tenemos. Este intercambio divino, Él lo sufrió todo por nosotros, en lugar de nosotros, para el beneficio de nosotros. ¿No es acaso, hermanos, amigos, un Dios tan grande y misericordioso? Pero también nos recuerda lo terrible y ruin del pecado, que la única forma para poder quitar el pecado era derramar la ira de Dios sobre su propio Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una palabra de angustia que nos recuerda lo terrible del pecado y que nos recuerda que Dios ha dado un intercambio divino para todo aquel que es un pecador y que en Él podamos tener vida eterna.